Inicio grabación de vuelta. Y esta vez intentamos empezar de nuevo. La idea esta vez es comparar el patrón composite con el patrón decorador. Hacer una comparación de las similitudes y diferencias que ellos tienen. Si es que el internet me quiere cargar como corresponde. Estoy utilizando la página de Wikipedia como referencia porque la página de Wikipedia tiene bastantes imágenes y bastante material relacionado. Tiene incluso la programación del patrón en diferentes lenguajes, como Java, C++, Go y así. Y aquí está el del... Por aquí está. Aquí pueden ver ustedes el UML del patrón, el composite. La esencia del composite es una clase composite que contiene una lista de padres. ¿Ven? Es una lista que va de uno a muchos. Un composite contiene muchos componentes. Y ese componente puede ser otro composite o una hoja. O sea, un componente no compuesto. Y el decorador, en cambio, es similar en cierta manera. El decorador lo que tiene, si se fijan acá, es que el decorador tiene un único padre. Es una relación de uno a uno, un único componente. Está el componente concreto, que viene a ser la hoja en este caso, y luego está el decorador, que el decorador, al contener un único padre, se podría decir que la relación jerárquica es un poco diferente. Uno es más como un árbol y otro es como una lista. Y luego está el decorador concreto, que a fin de cuentas viene siendo lo mismo que el decorador propio, solamente que ya implementado para hacer algo específico. Aquí dibujado tal vez lo puedan entender un poco mejor esto. Voy a poner aquí decorator para el decorador y aquí composite para el composite. El decorador, a ver, dibujar acá. El decorador en esencia es una lista. Viene el primer nodo, segundo nodo y tercer nodo. En cambio el composite en sí es un árbol. Ustedes creo que no han visto todavía árboles de expansión ni nada de eso. Pero en sí viene siendo algo como esto. Este es un composite. Este composite puede tener diferentes objetos dentro de su lista, diferentes nodos se pueden llamar. Y cada uno de estos puede tener también otros nodos de una cantidad cualquiera. Pueden tener hasta infinitos nodos. Y ahí se va formando. La idea del composite principalmente es hacer objetos compuestos. Sí, es un poco redundante. Pero mejor les leo la explicación que dice Wikipedia, que esa sí es una buena explicación relacionada a esto. Vean acá. Aquí hablan de que el decorador, la idea es permitir que cierto comportamiento sea añadido a un objeto individual, de manera dinámica sin afectar los otros objetos de la clase. Eso lo van a ver un poco más a profundidad ahorita. En cambio, el composite hace que un grupo de objetos sean tratados de la misma manera. En sí es similar, pero diferente. El composite, en sí la idea es que este objeto sea tratado de la misma manera que este objeto, o que este objeto, o que este objeto, o que este objeto, o que este objeto. ¿Para qué sirve eso? Sirve para, digamos que tenemos un composite que son figuras geométricas. Está la clase figura. Aquí le voy a poner un figura. Y de la clase figura heredan diferentes figuras geométricas, que pueden ser triángulos, rectángulos, cuadrados, círculos, y hasta el infinito. Similar a una explicación que una vez di sobre el patrón composite. Ahí pueden tener diferentes tipos. Si se fijan, todos terminan siendo figuras.
Esas son las figuras que son lo que son llamado aquí, dentro del diagrama, hojas. Son figuras concretas, no están compuestas de ninguna otra figura. Pero luego podemos hacer una figura que sea así. Un cuadrado con un rectángulo, con un triángulo encima. Es una figura también. La figura también tiene un perímetro, tiene un área, tiene todo lo que una figura puede llegar a tener. Así que esto sería un composite que está formado por dos figuras concretas. Y luego podemos tener un composite que sea un rectángulo con un círculo encima. Calcular el perímetro de eso también se hace un poco más complejo, pero igualmente tiene perímetro y tiene área, los dos. Y también es un composite formado por dos figuras concretas. ¿Y qué tenemos luego? Que podemos agarrar los dos composites y unirlos en uno solo. Aunque eso en teoría originalmente era un cuadrado, pero no importa eso. Y ahí tenemos un composite que está formado de dos composites, de dos compuestos que están formados por figuras concretas cada uno. Esa en sí es la esencia del composite. Esto tiene su propia área, su propio perímetro. Pues es una figura en el espacio, a fin de cuentas. Así que lo que nosotros tenemos es una figura y de esas figuras se pueden formar más figuras. Y todas las figuras son tratadas de la misma manera. Todas las figuras tienen los mismos métodos, que son para sacar el área y el perímetro. A fin de cuentas son lo mismo, pero más compuestas, podría llamar. Luego, por otro lado, tenemos el decorador. ¿El decorador cómo funciona o cuál es la esencia del decorador? Digamos que tenemos un objeto que tiene un método X. El método del decorador, el método de la forma concreta, por ejemplo, aquí iré dando del decorador, esa es la parte concreta. Voy a poner aquí un texto concreto. Ujú. Aquí está la parte concreta, como te está diciendo. Y lo que hace esta parte concreta, digamos, es sumar dos números. Este decorador tiene la funcionalidad que permite sumar dos números. Así, digamos que es un método en sí, lo que tiene dentro que permite sumar esos dos números. Y aquí podemos ir a ver, es que quiero, digamos que el número A más el número B. Ahí está. Ujú. Y luego tenemos por acá, tal vez, otra forma concreta que permite restar dos números, A menos B. Otra forma concreta que permite multiplicar y otra forma concreta que permite dividir. Podemos tener. Ahora, ¿qué pasa con los decoradores, con los compuestos? Los compuestos modifican la funcionalidad que tiene esta función. Podemos hacer una forma una forma compleja, un decorador, que lo que haga sea agarrar la operación que hace y el resultado le suma un 3 tal vez. En sí es agarrar la función original y modificarla. Puede tal vez llegar y multiplicarla por 2 y sumarle 3. Hacer lo que ustedes quieran. Esto podría funcionar tal vez como transformaciones gráficas. No sé si ustedes, bueno, eso debieron verlo en el colegio. Ujú. A ver si, eh, a ver si el buscador me dice algo relacionado con esto. Pero en sí es similar. Yo estaba en el colegio que yo veía lo que eran las diferentes transformaciones. Que era tal vez agarrar una figura y las coordenadas que tiene, moverlas más a la izquierda o más a la derecha. Todo eso. En sí es similar. Lo que hace es modificar una parte y al final el resultado sea diferente. Ujú. Transformaciones en el plano.
por ejemplo. A ver, creo que sí. A mi pobre computadora le está costando un poco manejar dos programas de retransmisión a la vez y la cámara. Sí. Bueno, simetría axial. Aquí no me dice exactamente las transformaciones, pero no sé si es traslación, rotación, simetría. Son de las utilidades que tiene eso. En un momento. No, pensé que me habían enviado algún mensaje o algo. Y aquí lo que podemos hacer es intentar programar esto mismo que yo les acabo de explicar acá. ¿Les parece? Empecemos primero tal vez con el decorador. Voy a agarrar aquí el patrón decorador, tenerlo a mano, para poder usar el UMLS, el UML que está acá. Y voy a mover esto para acá. Voy a crear un nuevo proyecto. Nuevo proyecto. Y el nuevo proyecto lo voy a llamar Decorator. Ahí está. El pobre Visual Studio no está respondiendo. Sí, es un poco rudo. Lo que tengo pensado hacer para las tutorías próximas, tal vez para el próximo ciclo, si todavía continúa lo del COVID y tengo que seguir dando tutorías virtuales, lo que tengo planeado sería tal vez utilizar el mismo OBS para hacer una retransmisión, un stream. Tal vez utilizar YouTube, Twitch no, porque es muy público. Tal vez alguna plataforma de streaming, pero más privada. YouTube puede ser, que solamente puedan acceder con el link o algo así y al mismo tiempo hay que dar la grabación, sin problemas. Y sería un poco más cómodo. Ahora sí, y aquí vamos a añadir una clase que se va a llamar component. Dura un poquito cargando. Y aquí tenemos el component. Y aquí tal vez class component. Y en sí lo que estamos haciendo era crear una operación básica que vamos a llamar lo mismo, tal vez. Operation. Y la operación devuelve tal vez un int. Virtual operation igual 0. Es una operación virtual pura. Una clase componente virtual pura. Creamos otra clase que sería el componente concreto. Esta vez la vamos a llamar sumar. Sumar hereda de la clase component. Acceso público. Correcto. Y ahí estamos. La clase sumar. Eso sí, me faltó algo aquí. La idea es hacer una operación con dos ints. Así que esto vamos a llamarlo tal vez virtual operation int. Ahí está la operación pública. Sí, me falta aquí el valor de retorno. Y ahí estamos. O tal vez lo puedo dejar por su cuenta, libre, y añadir esos ints desde el constructor. Son dos formas que hay. Esta vez lo voy a dejar
Bueno, sí, así tal vez. Y ya. Y nos vamos al CPP de sumar, que está por acá. Bueno, aquí es lo bonito del Visual Studio es que me puede hacer una definición automática. Y con eso ya me la creo. Es el número A y el número B. Y retorna la suma de A y B. Una operación bastante básica. Y luego aquí nos vamos a crear el decorador. Nuevo objeto. El decorador también es un objeto no instanciable, se podría llamar. H class decorator public component. Y tenemos a nuestra clase decorador, un buen include del componente, un public y aquí, bueno, primero un private para guardar el componente anterior. Y aquí tal vez sí le puedo hacer esto. Destructor, sí es cierto. Aquí hay algo que faltaba. El destructor. Tal vez hacerlo así para que esté feliz el compilador. Y aquí también el destructor igual default. El default lo utilizamos en una de las clases pasadas, bueno, sí, en una de las tutorías pasadas, y es prácticamente lo mismo que decir un igual 0. Pero se utiliza principalmente para destructores. En sí es igual. Para un destructor es igual. El problema es para un constructor. Para un constructor le da un poco de variabilidad al asunto. Tiene que ver con clases triviales y cosas así. Voy a aprovechar para tomar otra screenshot de la asistencia. A ver. Y listo. Asistencia. Ahí está. Y entró un poco más de gente. En este momento somos 7 personas. Correcto. A ver. Continuemos. Aquí creo el decorator. Lo bueno del igual default es que, ¿cómo se podría decir? Es equivalente a poner la cosa prácticamente vacía. También se podría llamar. Así que no impide tanto con las cosas virtuales puras. Eso tal vez se los puedo explicar un poco después. Aquí está. Default keyword sumas. Sí, está hablando de la nueva sintaxis de default. Ven, esto no lo utilizan como equivalente al igual cero, pero lo pueden utilizar para destructores o constructores. Ven, que tiene que ver con
las cosas triviales. X al utilizar el default es trivial. Y es pot. ¿Qué pot? Por aquí lo explican. O no. Es un tipo agregado, un tipo trivial. Pot. Y aquí no es la otra. Es cuestión de sintaxis de C++11. Un poco de C++ avanzado se podría decir. Aquí el constructor, el constructor. Y luego tenemos el operation. Ahí está. Con eso, esa clase no va a poder ser instanciada, que es lo que deseamos. Creamos aquí en el decorator cpp el constructor o de object y this component es igual o. Y con eso ya lo veremos. Y aquí podemos agregar una nueva clase que se va a llamar tal vez double. Y lo que vamos a hacer es heredar el decorator. Está creando la cosita. Mientras tanto me estiro para trabajar un poquito y ahí está. La clase de público no va a tener nada público y privado. Agarro el componente, el destructor, double es igual default. Ahí está. Y aquí tal vez, no, esto es público. Le das acá. Y aquí operation. Virtual int operation. Int, y listo. Finalmente ya tenemos la operación para poder hacerla. Y vamos a seleccionar todo esto y darle una refactorización rápida para crearme la definición de los dos. Aquí en tuple está y int a, int b. Aquí le vamos a poner el o. Y ¿cómo era que uno llamaba al constructor del padre? Vamos a buscar eso. Cal parent constructor. C++. Creo que era nada más el nombre del padre y los dos puntos. Sí, eso estaba pensando, pero creo que fue una de las veces pasadas que tuve problemas a la hora de hacer eso. Prefiero verificar. Pero sí, algo así era. Algo así era. No, era nada más así entonces. No, lo puedo hacer. Sí, lo puedo hacer desde el inicializador, pero yo quiero hacerlo dentro del. Es que había una forma de hacerlo dentro del cuerpo del método. Pero sí, supongo. Así dejémoslo entonces.
Y aquí la operación es el componente así era this, no, este no, un dedazo por acá, a ver, no es el decorator a.h, protect, si no, no tengo acceso yo desde double a eso. This component, operation, a, b, y a esta operación la vamos a multiplicar por 2. Y eso es lo que hace que eso sea un double. O sea, es el doble del resultado original. Y listo. Así sería un bonito decorador. Luego podemos poner otro decorador que lo que haga sea dividirlo entre 2 en lugar de multiplicarlo entre 2. Cosas así. Pero en esencia es eso. A ver, vamos a crear un source. Nuevo elemento. Y un cpp. Main. Un include de double. Un include de sumar. Un poco más. Main. Aquí también un include de stream. Y también un include de... No, eso no es necesario. Aquí vamos a empezar entonces. Primero vamos a crear nuestra clase. Nuestra clase sumar. Es igual a un new sumar. Si en sí no tiene mucha lógica crear la clase solamente para utilizar un método de la clase. Es como un poco tonto. Pero esa es la esencia más simple que tiene el decorador. Luego hay cosas bastante más complejas. ¿Ven? Sistema de ventanas. El uso. Vean, algo que es bastante curioso. Un decorador hace posible añadir o alterar el comportamiento de una interfaz en tiempo de corrido. Esto lo que estamos haciendo es alterar el comportamiento de una clase que suma. La clase suma puede ser infinitamente compleja, como una interfaz puede ser compleja. Pero alternativamente el adaptador se puede utilizar como para wrapper, como para envolver. Bueno, se puede utilizar cuando el wrapper debe respetar una interfaz particular y debe soportar comportamiento polifórmico. Y la facada cuando una interfaz más simple y sencilla es deseada. Bueno, estos tres patrones se pueden utilizar para una interfaz. Bueno, está bonito. Y aquí hay otro, aquí lo pueden ver también. Y el código de más del decorador dinámico también tiene el default, si se fijan, para el destructor. Pero la clase aquí de getName es un poco diferente. Colored shape, una página web, bla 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 bla. Le recomiendo guiarse para los exámenes y cosas así de Wikipedia para ver el código o el diagrama UML y así de las clases. Más que todo actualmente que están en la casa, es en los exámenes desde la misma casa. Así que ustedes, si no se acuerdan cómo era el diseño de tal patrón de diseño, pueden utilizar Wikipedia. Es un poco incómodo utilizar los audífonos y los lentes. Así tal vez. Bueno, continuando con esto, hacemos otro componente. Que este se va a llamar decorate. No, se va a llamar el double.
y esa utiliza un double sumar. Aunque aquí no le gusta mucho que yo utilice esa palabra, así que de 2. A ver. Hay un dedazo. Depende ahí lo que dice es que no, no le hizo un override a la función operation. O sea que me equivoqué aquí y le puse de nombre operation. Sí, dedazos por todo lado. Algo que podría ser incluso más sencillo, más bonito, es aquí en el decorador eliminar este. Lo puse aquí simplemente para repetir, pero no es necesario. Así lo puedo dejar así, la forma básica, quitándole esa línea mm, que es repetición. Y aquí voy a utilizar otra vez, otra parte de C++ 11. Es el famoso override. Creo que se llamaba override. Y ahí lo escribí con 3 R's. Keyboard. Lo que eso hace, creo que lo expliqué como en la tutoría pasada, en la tutoría pasada también esta palabra reservada. Lo que hace es que cuando yo le hago un override a algo, el compilador me tira un error en caso de que yo no esté haciendo un override a nada. O sea, si la clase padre no tiene esa palabra. Ven, acá. A ver. Ujú. Esto, por ejemplo. La función virtual pura es devuelve un int y tiene de parámetro un float. Al poner la palabra reservada override me va a dar un OK. En caso de que si realmente esté haciéndole un override a la función que yo quiera hacerle override. Si no, si por ejemplo es un int, es una función completamente distinta y utilizo la palabra override, me tira un error. Es bastante práctico. Más si ustedes tienen programas bastante complejos y les puede dar errores así. Bueno, igualmente es fácil de notar cuál es el error, a fin de cuentas. A ver, aquí lo voy a poner en el sumar. Y en el double. A ver, la bonita computadora me carga. Vamos a sumar cpp, sin problemas. Y volvamos al main para continuar con lo que estamos haciendo. Ahí tenemos el componente. Y si queremos hacer... Ah, sí, es cierto, era... Hacemos la operación de sumar. Y esto sería A, B. Vamos a definir A como 3 y B como 7. Un trucazo en caso de que ustedes quieran probar, quieran hacer pruebas matemáticas. Utilicen números primos. Números como el 3, el 7, el 5, el 2 incluso. Los números primos, para, digamos, hacer ustedes una prueba de que realmente está funcionando una función que ustedes hicieron o algo así, utilizando números primos es una buena forma de verificar que funcione. En lugar de utilizar un número ahí como un 1, un 4, números así, puedo utilizar un número primo. Eso es principalmente para matemáticas, no tanto para programación, pero igualmente le sirve. Suma de A y B. ¿Por qué lo estoy separando en dos líneas? Para que me alcance el espacio. Como estoy actualmente con poco espacio, de 2. Suma de A y B multiplicada por 2. Y ejecutamos esto. A ver dónde quedó el bonito cosito.
tengo un poco de sueño. Selecciono actual para que me ejecute el proyecto que yo estoy seleccionado actualmente, que es el decorador. ¿Ven? El que está en negrito es el que está seleccionado actualmente. Ustedes tienen varios proyectos dentro del mismo cosito. ¿Y dónde está el botón de run acá? Este tal vez. Ujú. Corriendo. Bueno, mientras tanto, mientras se ejecuta esto, ustedes aquí pueden ver un poco más del uso del override de este lado. Es una palabra reservada de C++11, o sea que en teoría ustedes deberían poder utilizarla sin problemas. Ujú. Y ahí está. Esto está ejecutando. Sí. A ver, esta computadora está potente, potente. Ujú. Solamente vean la pobre como está en este momento. Escribiendo el coso poco a poco. Voy a hacer una verificación rápida. A ver. Tal vez debería formatearla. A ver qué pienso. Creo que una de esas dos llaves era Windows. Pero me gustaría no tener que actualizarla después. Pero eso. Interrupciones del sistema ocupan el 100% de CPU. Vean eso. Mi pobre CPU se está muriendo. Pucha, pero ¿por qué está gastando tanto esa cosa? Ya está bajando el uso, pero igualmente está en 3,40 y pico GHz. Y de memoria estoy ocupando la mitad de los 16 gigas que tengo. Normal. Visual Studio consume bastante. Bueno, si se fijan, de lo que más está consumiendo CPUs en este momento es el Discord. Y lo OBS un poco menos. Ay, pero bastante raro que usar solamente la cámara ya me infle el uso de CPU un montón. Misterios existenciales, supongo. Ay, bueno, pero ahí pudieron verlo. Modifica el funcionamiento, agarró el resultado de lo que hubiera sido originalmente y lo modificó. Este es el resultado original y este es el resultado ya modificado. ¿Qué es lo bonito de hacer un decorador? Y ustedes pueden modificarlo varias veces. Y aquí ponerles que este D4, aquí le voy a poner suma de A y B, D4. ¿Qué es lo que va a hacer este D4? Modificar el funcionamiento de 2 y multiplicarlo por 2. Es en sí interesante cómo funciona. Y de utilidades, no sé si ustedes recuerdan, o si ustedes estaban en esa tutoría en su momento. Yo les había explicado que el patrón decorador lo podían utilizar para tal vez imprimir cosas con diferentes colores, utilizando la Virtual Terminal. Imprimir un string que sea rojo y también en negrita, y que los decoradores pueden agarrar los strings e imprimirlos más compuestos. Tal vez un decorador que sea negrita, rojo y con fondo rosado. Entonces eso se puede hacer, ¿verdad? Y aquí podemos hacer otro decorador que lo divida entre dos y lo que va a hacer es agarrar el funcionamiento original y cambiarlo un poco más también. Y así va. Los decoradores sí son útiles, aunque no son muy utilizados a nivel de programación. Ustedes rara vez van a llegar y ver un problema y así como, ajá, aquí yo aplico un decorador y esa cosa 10 de 10. No es más... Bien, no es tan así. Aunque el decorador también lo pueden utilizar como... sí. Un functor sí sería bonito utilizarlo. Bastante bonito. No sé si ustedes recuerdan, pero hace unas clases yo les había explicado que era un functor. Eso no es materia de la U en sí, prácticamente.
Ujú. Un functor es un objeto que sobrecarga el operador paréntesis. Así que ustedes pueden utilizar un objeto como si fuera un método. Ujú. Mi idea de un functor es, la idea por la cual yo investigué que era un functor era porque yo quería hacer algo como similar al code. Ustedes lo conocen, el code normal, que llega y simplemente imprime algo. Pero mi idea era poder hacer un code al que yo le pasara tal vez un color rojo y también tal vez un color mm, mm, un color así, y que luego yo pudiera utilizar la misma técnica para poder imprimir esto. Esas son las utilidades que tiene poder hacer un functor, y con un decorador ustedes lo pueden aprovechar todavía más, porque en lugar de tener que usar sumar operación, puedo simplemente poner los paréntesis a la par del cosito y funciona sin problemas. Ujú. Es interesante. Ustedes lo pueden investigar un poco más. Tal vez le puede servir en algún proyecto o algo así. Ujú. Bueno, ya tenemos el decorator. Ustedes ya lo vieron. Ahora implementemos el composite este. Así yo creo que incluso se los explica en la primera clase. Algo así. Pero no está mal repasar. El composite en sí es bastante sencillón. Ujú. Mi padre, bla 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 bla. Ay, empecemos. Agarramos un componente. Ujú. Class component. Le hacemos algo público. Que en este caso lo público puede ser la operación. Le vamos a poner dos operaciones tal vez. El área. In área es igual. Wait. Ujú. Y aquí no. Virtual in área es igual 0. Y también el virtual component es igual default. Los dos. Y aquí también podemos ponerle el perímetro. Ay, y está. Vamos a tal vez hacerlo con un double. Un poco más bonito. Y listo. Ese sería el componente básico. El componente que tiene la funcionalidad en sí que todos los demás van a compartir. Todos van a hacer exactamente lo mismo. Ujú. Y aquí tal vez ujú, podemos empezar con las clases ya concretas. Nueva clase. La clase se va a llamar Square, que es cuadrado en inglés. Component y listo. Mira, ya llevamos una hora. Tal vez si nos da tiempo para ver el strategy. Square de nuevo. Virtual Square es igual default. Como les dije, el default es equivalente a dejarlo en blanco prácticamente, si es un destructor. Así que ustedes lo pueden dejar así como quieran. Si se fijan, algo bastante fundamental de este UML es que la relación no es de composición, sino de agregación. ¿Qué implica esto?
Y al yo destruir este composite no se van a destruir el resto de los objetos que lo forman. Ujú. Y aquí virtual. Bueno, aquí tal vez un protected double la posición X y la posición Y dentro del plano 2D. Y también el ancho y la altura. Así que era virtual area override. Así me falta el doble. Y aquí también con el perímetro. Aquí también podemos incluso ponerle un método de imprimir o algo así. Si ustedes están manejando interfaces gráficas o cosas así. O también pueden hacer una maravillosa técnica. Si ustedes vieron que con la última versión de Windows viene una terminal nueva. Esta es la maravillosa Windows Terminal. En lugar del CMD clásico. Todavía no lo... ¿Cómo se podría decir? No es una sustitución exacta. Porque el CMD clásico se puede utilizar todavía. Pero en teoría va a ser la que va a funcionar en el futuro. Y es mucho mejor. Permite para tres pestañas, abrir el PowerShell, el Debian, en caso de que ustedes tengan la WSL, Azure, lo que ustedes quieran. Pero lo que quiero enseñarles es algo así. Ustedes, bueno, mucha gente lo que ha hecho en los tiempos antiguos para hacer videojuegos, como en esa época no existían las GUIs ni nada de eso, ustedes, bueno, la gente lo que hacía era, digamos que querían crear un cuadrado y lo creaban así. Y ese sería un cuadrado tal vez de, a ver, cuánto es de 7 de ancho y 3 de alto. ¿Ven? Ustedes pueden crear métodos que impriman lo que sea esto. En este momento lo vamos a hacer porque es un poco bastante complejo eso. Bueno, vamos a crear esto. Funciona de cosito. Y aquí estamos. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo con lo que tengan alguna duda o algo que ustedes digan? Tal vez no hice bien algo del decorador o el composite o algo así. Por ahora no. Ok. Bueno, el área. ¿Cuál era la fórmula del área de un... Bueno, aquí, pedazo. Este es el lado. Primero porque el cuadrado, todos los lados son del mismo tamaño. Así que el área en teoría era lado por lado. Ay, aquí me falta también el constructor. No, voy. Aquí este es un Signet int. No sé si ustedes lo conocen, pero un Signet int es lo mismo que un int, pero sin el signo. O sea que no puede ser negativo. Bastante bonito. Un Signet int y un Signet int. Y luego un double para los lados. Refactorización. Perfecto. No sé.
Estoy un poco cansado. Es que ya es final de semestre. Final de semestre generalmente es bastante cansado siempre. Dice que es igual a x. Y this L es igual a L. Ahí está sin problemas. Y el perímetro de este era lado por 4. Porque un cuadrado tiene 4 lados. Ahora sí, aquí hay una cosa esencial que, bueno, vamos a ver programas. El perímetro. Ustedes saben que a la hora de pegar dos figuras, digamos así, el área fácilmente se puede calcular con la suma del área de este más el área de este. Eso ya es geometría básica. Pero el perímetro, ahí es donde hay un problema. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué parte del perímetro de este se elimina para darle lugar al perímetro de este. Si los dos perímetros se solapan, así cuál perímetro es el que da problemas de. Así que en esto podemos jugar un poquito con el X y Y, con lo que son cuadrados. A ver, aquí lo podemos ver. Tenemos cuadrado este. Este es un cuadrado de... No, bueno, es un rectángulo, digamos. El rectángulo tiene un punto acá, otro punto acá, y otro punto acá, y otro punto acá. Y podemos ponerle que en la gráfica en sí, esta sea la coordenada 3 en la parte Y, y este sea la coordenada tal vez... digamos que el plano... Primero pongamos el plano. El plano va a ser así. Vamos a eliminar todo esto. Y vamos a poner el plano acá. Into shape. Bueno, no me está queriendo hacer nada, pero bueno. Aquí. Primero, acá. Segundo, acá. Ay, es un poco problema. No, creo que aquí hay una que me puede servir. Un gráfico X y Y. Dos dimensiones positivos. Este es el gráfico, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos diferentes líneas. Este es el 0. Este es el 1. Este es el 2. Ay, no tiene un hotkey para poder manejar. Y tampoco queda muy bien así. Digamos que este es el 2. Este es el 3. Este es el 4. Sí, me queda un poco torcido y todo, pero es lo que hay. Y aquí también tenemos lo mismo. El 1, el 2, el 3 y el 4. Estos también les puede servir a ustedes para el composite que van a hacer en el proyecto, yo creo, incluso, porque ustedes también tienen que manejar figuras, aunque sean simplemente rectángulos de diferentes tamaños. Así que tal vez le pueden prestar atención a esto. Este rectángulo, digamos que empieza desde el punto acá, en Y, o sea, las filas, empieza desde el 0 y termina acá. Sí, ignoren mi habilidad artística con el mouse porque necesito un USB HUD para poder usar la tableta como corresponde. Pero ahí está. Un bonito rectángulo. ¿De cuánto es de alto? Es de 3 de alto. 0,
1, 2, 3. ¿Y de cuánto es de ancho? Es de 1 de ancho. 1, 2, 3, 4. Ahí está. ¿Y dónde está el eje de coordenadas que nosotros vamos a utilizar? Está acá. Este es el que va a funcionar como eje. O sea que si nosotros queremos manipular esto y moverlo un campo a la derecha, digamos, el nuevo centro sería este, que está acá. Y aquí mismo ustedes pueden llegar y hacer un compuesto con otra figura. Agregamos otra figura que es acá. Este es el centro. ¿Cuánto es el ancho de la figura? 1. ¿Y cuánto es el alto? 3 también. 1, 2, 3. ¿Ven? Pero aquí con las coordenadas podemos hacer un poco juego. Ver que agarrar las rectas que tiene esta cosita, las rectas entre los puntos, y ver en qué parte ¿cómo se podría llamar? Se intersecan, son equivalentes. Eso si lo vemos desde una perspectiva matemática. Si lo vemos desde una perspectiva un poco menos matemática, sino más lógica, lo que podemos hacer es verificar aquí y aquí, ver según el ancho y según el alto, en qué parte se tocan. Sí, pero aquí ya lo simplificamos un poco más el problema, pero todavía tenemos que pensarlo un poco más. Mejor sigamos haciendo esto y el perímetro lo dejamos de lado por el momento para los composites. Luego eso lo podemos pensar mejor después. Pero con eso ya tienen una idea más o menos de la complejidad de hacer compuestos simétricos. Y aquí otra nueva clase que se va a llamar composite. Crear el component. Ahí está. Tiene parte pública y parte protected. Como este cuadrado que protected también. Ahora un signet int x, un signet int y. Y aquí también tiene un bonito children, que es un component children, un array de punteros a componentes. Sí. Componente acá, add para añadir un carajillo, remove para eliminar otro carajillo, the child para eliminarlo. Y aquí también le vamos a poner, para ponerle algo, un máximo, n, que es el número de hijos que puede tener. Como no es una lista enlazada lo que estamos usando, un sig add point, remove, un void tal vez, simplemente tirar una excepción ahí. Componente, aquí doblarlo, virtual. No, es que aquí es composite, un componente de eso. Ahí está, el getChild, que devuelve un component. Y aquí un signet int para agarrar el número de hijo que quiera agarrar.
remove un signet int y aquí añadir un component asterisco. Tenemos media hora todavía. Y aquí un virtual era area. Es igual. No, ese no es virtual puro. Area override. Perímetro override. Así me falta el clásico. Y ahí tenemos ya los componentes. Esto ya es funcionamiento estos tres son funcionamiento de una colección clásica. Un vector, un array clásico. Y estos dos ya son... El área es fácil, solamente sumar el área de todos los elementos. El perímetro es el complejo, el que tendríamos que pensar un poco más, tal vez en otra clase en caso de que quieran seguir viendo esto. Aunque no, lo dudo. Depende. Igualmente ustedes lo pueden empezar por su cuenta. ¿Cómo hacer para verificar qué parte de dos figuras están tocándose? O podemos buscarlo en Google incluso. How to which parts of... Es un poco más difícil, no importa, Google me lo va a corregir. No. Which part of two figures are touching? Si ustedes estuvieran utilizando Java o algo así, sería mucho más fácil. Y no. Ay, señor. Bueno, después ustedes lo pueden buscar por ahí. Voy a verificar un toque si la asistencia está como corresponde. Ajá. Sí. Estamos todos. Hagamos una pequeña pausa, que necesito ir al baño también. Ahí para que ustedes hagan lo que quieran. En unos 2-3 minutos volvemos. A ver. Silenciar. Esto. No, el micrófono de la grabación no estaba en el momento. Bueno, lo continuemos. Vamos a generar todo esto. Aquí este X y este Y diría que se puede... Lo podemos quitar encima. Porque en sí el X y el Y ya pertenecen a los mismos objetos que están internos dentro. Así que no hay tanto problema. Sí, tal vez aquí para el perímetro podremos crear otros métodos que sea como ver los puntos de choque. Y cuánto es el área de choque que hay entre los dos, si es una línea o así. Se pueden hacer métodos más complejos con eso.
Pero aquí empecemos con esto. Y este destructor no lo quiero default. Lo quiero poder manipular yo. Refactorización, crear definición. Y todo eso dentro del composite.cpp. Ahí está. Listo. Primero el constructor. Le vamos a poner un valor fijo en este momento. 30 tal vez. Children es igual a new component de this n. El constructor es delete this children. Componente O, remover, int i, agarrar el chamaco, int i, el área es for int, vamos a utilizar un signet int, es igual, i es igual 0, y es menor a this n, plus i, double accumulator, empieza en 0, el acumulador, y aquí es un this children i, a ver, se traba un poquito esta cosita. Está un poco bastante lenta la cosita. Y acumulador más igual a esto. Es el clásico, simplemente sumar el área a todos. Y aquí hacemos lo mismo para el perímetro. Pero luego hay que hacer el método ese para ver en qué puntos chocan para saber cuánto restarle al perímetro. Si ustedes estuvieran en un examen cualquiera de geometría y les dijeran ¿cuál es el perímetro de esta figura? ¿Cómo lo harían? Ustedes harían este más 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 este. O de una forma un poco más sencilla, agarrar el perímetro de la figura 2, sumarlo y luego restarle el perímetro de lo que chocan por 2, que en sí los dos lo comparten. Así que le restamos a este, le restamos al perímetro de esta figura a este y al perímetro de esta figura a este, y con eso ya, voilà, tenemos el perímetro. Eso es lo que haríamos en este caso acá. El problema es si usamos figuras más complejas como un círculo acá. Ahí se hace un poco más difícil, pero el método de ver el choque entre dos cosas puede depender tal vez del tipo de composite que sea. ¿Quién sabe? Preferiblemente que sea de figuras que no tengan así. Igualmente para su proyecto similar a eso. Aunque ustedes para el proyecto lo utilizan más para saber, no en sí área o perímetro, cosas así, sino para saber cuáles están conectados entre sí. Si este está conectado a este. Y para eso ya no, la parte matemática ya no sirve tanto. A menos de que encuentre una función para que corra todo eso y ver cuáles chocan o cuáles son iguales. Esa es una buena forma también. Será una función en el lado si no me equivoco. Agarrar, verificar que digamos este nodo, este punto, está también en las dos figuras.
Y si están las dos figuras, sabemos que las dos figuras chocan en ese punto y lo comparten. Al igual con este, al igual con este. Y con eso tenemos como una lista de puntos que comparten las figuras. Es una buena forma para verificar si es que dos figuras chocan. Ujú. Sí, interesante. Con eso tienen tal vez otra idea más para hacer su proyecto. Y creo que alguien se salió. Estamos solamente 6. No importa, igualmente ya casi terminamos. Y aquí esto es el clásico. Aquí también me falta un K. Un signet in K. Y ahora es this children this K++ es igual a O. If this K es menor a this N. El bonito código que nos utilizaba en Fundamentos de la Informática. Esto. Bastante sencillones. Y el remove ese ya requiere un algoritmo de corrimiento un poco más salvaje. Porque no es tan simple como decir que this children y es igual a null ptr. Sino lo que necesitamos hacer es un algoritmo de corrimiento un poco más complejo. Que sería agarrar, eso tal vez es otro paso de fundamentos. Entonces, les recomiendo si van a hacer algún algoritmo medio complejo a nivel matemático, como esto, no es muy complejo, pero igual lo visualicen haciendo dibujos o cosas así. En este caso tenemos nuestra lista acá, con cada uno de los campos, 0, 1, aquí lo voy a hacer con esto, mejor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es una lista de n es igual a 8. Y digamos que la lista está llena. Aquí tenemos voy a ponerlo en azul. A, B, C, D, E, F, E, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Ahí está. Así que aquí, digamos que el elemento que queremos eliminar es este elemento lingüístico que está por acá. El 3. Un carito triste. En ese lápiz que se ve todo raro. Y listo. Aquí está la visualización de cómo está. Está lleno, así que K es igual. K es igual a 8. Y si queremos eliminar el 3, lo primero que tenemos que hacer es, a partir del 3, tal vez colocar un cursor en el 3 y decirle que este número es equivalente al siguiente número. Digamos que 3, que I es equivalente a I más 1. Y con eso lo podemos manejar un poco. Sí. Y con eso llegamos hasta más o menos el K-1, se podría decir. Si llegamos a K-, voy a hacerle algo así. Con eso ya lo tenemos más o menos visualizado. Así que es for un signet int i es igual a i. Entonces le vamos a poner en lugar de un i, un index.
Return, ese lo vamos a terminar de hacer también. Children index. If index es mayor o igual acá, entonces throw no p, para manejar un poquito las opciones también ahí. Y aquí continuando con este, y es igual a index. Aquí vamos a poner que this k menos menos, vamos a restarle 1 acá, y mientras y sea menor a k menos 1. Plus i. Y aquí vamos a crear el bonito algoritmo de corrimiento, y luego que this children es igual a nullptr. Aquí también hacerle eso, todo bonito. Y aquí solamente el algoritmo de corrimiento, que this children y es igual a this children y más 1. Y así hasta el infinito. Va a llegar hasta, digamos que acá es 8, acá se va a convertir en 7. Y va a llegar hasta acá 6. O sea que lo va a correr y va a ser como este es este, este es este, este es este. Y este, ahí hay un problema. Aquí tal vez lo que tengo que hacer es, en lugar de llegar hasta acá más 1, llegar hasta acá. Correcto. Y con eso estaríamos. Ya llega a 6, es este. Y luego este es K, actual. Originalmente era 8, pasó a ser 7, listo. Y el que es 7 lo pasamos a un PTR. Y voilà. Con eso ya tenemos el funcionamiento de la lista y del composite. Y lo podemos probar. Nos quedan como 10 minutos. No nos va a dar tiempo para ver nada más. ¿Alguna pregunta o algo que quieran decir o algo que quieran ver? Lo pueden enviar al canal de preguntas igualmente. Aquí un include main. Sí. Aquí el include del composite y el include del square. Y digamos que square S1 es igual a new square, que tiene los parámetros estos. Vamos a utilizar este mismo. Este es 3,1, 3 de x y no, es 1,3, porque primero es x y luego es y. Y luego es cada lado. No, es que estos son, si se fijan, son rectángulos, no nos sirven. Bueno, vamos a decir que tiene uno de lado. Va a terminar siendo 2 de lado mejor. Vamos a hacerlo aquí. Copiar esto. Pinche cosa esto. Ocurre copiar esto. Ahí está. Y manejarlo así. Voy a sacar el borrador. Borrar todo esto.
Chucha con esto. Ay, no me deja borrar ni costra. ¿Qué es esta herramienta? Insertar o remover. Espacio extra. Lazo select. Bueno, misterios existenciales de esta cosa. Ya, ahí está. Elimino esto y elimino esto que está por acá. Ah, ahí se queda. Vamos a hacerlo por encima, utilizando un bonito azul. Un cuadrado de 2 por 2, así. Y aquí le vamos a agregar otro cuadrado de 1 por 1. Bastante bonito. Hay 4. Empezamos con el cuadrado este de 2 por 2. Aquí me falta un puntero. Y aquí este es de 4 con 4,2. 2,4. Porque primero es el X y luego el Y en lo que estamos haciendo. Y es de 1. Correcto. Ese es el cuadrado de S2. Y luego tenemos el composite. Es igual a new composite. Ahí está. Composite. Añadir cuadrado 1. Y el composite añadir cuadrado 2. ¿Ven? Ahora sí, se pueden preguntar algo curioso relacionado con el composite. Ustedes recuerdan que el decorator tiene un decorador abstracto y uno concreto, ¿verdad? ¿Por qué el composite no tiene un composite abstracto y otro concreto? Porque así este objeto es solamente algo que compone el resto, que es como una cajita, una caja donde todo va ahí dentro. Ustedes no pueden, no es necesario llegar y definir cajas de diferentes tamaños o diferentes tipos de cajas. A fin de cuentas, todos van a agarrar los componentes y se van a formar a partir de componentes. Así que un composite es, a fin de cuentas, un solo composite, se podría decir. Luego, si ustedes más adelante quieren hacer cosas más complejas a partir del patrón composite, entonces lo pueden hacer. Pero en esencia es así. Y aquí tenemos esto. Aquí tal vez el S1 area es igual a S1 area. Lo mismo con S2. Y lo mismo con el composite. Para ver si todo está funcionando como corresponde. Veamos. Añadir. ¿Dónde era que estaba esto? The book. Nueva instancia. Sí, ya prácticamente estamos terminando. Si quieren se pueden ir yendo. Como 2 personas ya se fueron. Y está esperando 4 horas después. Y me dio un error. El clásico, a la hora de sacar el área del composite. ¿Por qué me dio un error? Porque a la hora de añadir yo no aumento el K, no, esto sí lo aumento. Porque a la hora de calcular el área yo lo pongo entre N y no en K. Qué belleza. Sí, las burradas clásicas.
Esperando. Bueno, espero que les haya servido la tutoría. Ya aquí vamos terminando prácticamente. Espero que les dé alguna idea más o menos para cómo hacer el proyecto, tal vez relacionado con esto mismo. Porque, ven, en sí el área de este es 4 y el área de este es 1. La suma total es el área completa de todos. Y luego aquí le pueden agregar otro composite de otras figuras más pegado a ese mismo composite, cosas así. El composite es uno de los patrones que son como más útiles, podría llamar. Porque ustedes forman objetos a partir de otros objetos y así. Bueno, con eso terminamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de terminar? Oye, maestra, Ok, por ahí. Nada más. Entonces aquí vamos terminando. Voy a ir parando la grabación. Y a ver.